¿Estás preparada? No hay humano preparado para estas temperaturas, Javier. Eso es cierto, por eso estamos aquí. Empecemos. Hola, soy la Game Master de Soluciones CC, una escape room en la que jugaremos a reducir emisiones, mitigar sus efectos y escapar de la crisis climática. La doble C, por cierto, es por carne cruda, por cambio climático y por Creative Commons. Necesitamos crear y creer en común. ¿Jugamos? Jugamos. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Todos sabemos por qué estamos aquí. Olas de calor, incendios arrasadores, fenómenos climáticos extremos, pérdida de diversidad en nuestras propias costas. ¿Os suena? Nos suena. De hecho, 2024 fue el primer año desde que hay registros en el que la temperatura mundial aumentó por encima de 1,5 grados. Y las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global alcanzaron otro máximo histórico. Eso es, 41.600 millones de toneladas. Las causas las sabemos: industrias devoradoras, sistemas alimentarios destructivos, transportes y energías contaminantes. ¿Pero conocéis las soluciones? No, por eso hemos venido a la Uniclimática. Para aprender. Como sabéis, la Uni es un espacio formativo virtual promovido por la revista Climática de La Marea. Yo os dejo por el momento. Volveré cuando me necesitéis. Ahora os da la bienvenida a esta escape room la directora de La Marea, Magda Bandera. Hola, es un gusto estar en Carne Cruda un año más presentando el programa de la Uniclimática. El título de la 6ª edición es De lo cotidiano a lo sistémico, soluciones para un mundo mejor, y me gustaría destacar que la palabra soluciones se escribe siempre en plural, porque no existen esas varitas mágicas tecno-optimistas, sino que existen muchas soluciones en diferentes sectores, en el de la energía, en el de la alimentación, la biodiversidad, la industria y el transporte, que son realistas y que son replicables. El programa, coordinado por Eduardo Robaina, incluye ponencias de más de 20 especialistas de referencia que nos van a dar la teoría, nos van a explicar qué son soluciones y qué no son soluciones, y van a ofrecernos ejemplos prácticos sobre los que podremos además debatir de manera conjunta. Y yo creo que además de las actividades culturales y de todo este conocimiento, vamos a salir con mucha energía, con herramientas para combatir esos picos de ansiedad que tenemos de vez en cuando, y sobre todo con una pequeña hoja de ruta para aplicar en nuestro entorno, pero sobre todo para exigirlo, porque hay muchísimo por hacer y solo debemos saber cómo. Muchas gracias, Magda, por volver a confiar en nuestra república para difundir la Universidad Climática. Que, por cierto, este año no será solo en verano. Además de las actividades que tienen lugar del 16 al 18 de julio, cuando comienza esta uni, habrá clases en octubre, noviembre y diciembre, y como siempre, todas quedarán grabadas para quien no pueda disfrutarlas en directo. Bueno, ahora sí, ¿estás preparada? Creo que sí. Entramos. Entramos para ver cómo salimos. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Vale, ya estamos dentro. A ver, aquí hay unas instrucciones. ¿Y qué dicen? Que quien nos va a contar cómo distinguir soluciones de lo que no lo son es San López. El escritor y coeditor de la revista Corriente Cálida. Y también un agente provocador del activismo climático que acaba de publicar en Anagrama el ensayo El fin de la paciencia, donde analiza las dos crisis contemporáneas sobre las que tenemos que actuar: la falta de organización política y el cambio climático. A ver, aquí hay un botón que dice: hay que abandonar la teoría y apostar por un utopismo brutalmente pragmático. ¿Será la manera de hablar con él? Las dos crisis temporales que vivimos, histórica y geológica, contienen en sí mismas suficientes elementos para justificar una revisión de la tradición política emancipadora. Podemos rescatar de entre las ruinas algunas piedras descartadas que serán útiles. Insistiendo en ese pragmatismo obstinado que se nos impone, debemos primar los avances prácticos sobre las prescripciones teóricas. Cualquier paso práctico potencialmente sistematizable vale más que 100 recetas abstractas. Uy, se está abriendo una puerta. Y tú debes de ser San López. Yo mismo. Hablando del título de tu libro, ¿a quién se le ha acabado la paciencia? ¿Al planeta o a nosotros? Pues yo creo que el planeta va a tener paciencia para siempre. El planeta va a estar aquí mucho después de que, ¿no?, nosotros todos nos hayamos ido, pero creo que a nosotros y nosotras se nos debería acabar la paciencia. ¿Por qué?
porque hay muy poco tiempo para hacer transformaciones gigantescas en nuestras sociedades si no queremos, ¿no?, sufrir mucho y pasar muchas penalidades. ¿Y hay maneras de hacerlas? Yo creo que hay maneras, efectivamente, hay soluciones posibles, la cosa es acumular la suficiente voluntad, ¿no?, y fuerza política para alcanzarlas. ¿Y las soluciones son fáciles o muy difíciles? Bueno, yo creo que son fáciles de imaginar, fáciles de ver que son, ¿no?, realizables, escalables, que podemos permitírnoslas, que ya existen las tecnologías que necesitamos para conseguirlas, pero creo que es muy difícil alcanzarlas políticamente y que ese es un poco el problema, ¿no? ¿Por dónde van esas soluciones, San? Pues yo creo que, como decíais en la introducción, no hay una solución, sino que hay muchos sectores en los que hay que, ¿no?, trabajar, intervenir y hacer transformaciones gigantescas en la energía, en la agricultura y la ganadería, en el transporte, en la industria, y creo que sobre todo un poco en la forma en la que vivimos, ¿no?, producimos, consumimos y nos relacionamos entre nosotros y con los restos de seres vivos. Queríamos preguntarte también por las no soluciones. ¿Resulta que acabar con el capitalismo no es una solución? Yo creo que esto es una de las cosas polémicas, ¿no?, que digo en mi libro. Yo creo que el problema es obsesionarse con que la única solución posible para superar la crisis climática es acabar con el capitalismo, así un poco como receta abstracta, ¿no? Yo creo que el espíritu de mi libro, el espíritu quizás de esta uniclimática, es un poco luchar contra eso y poner sobre la mesa que necesitamos con muchas más soluciones prácticas, inmediatas, que pueden ser muy transformadoras y que pueden ser parte del camino para acabar con el capitalismo, pero que tienen que empezar ya, porque tenemos muy pocos años, ¿no?, para hacer lo que necesitamos. Sobre todo porque parece que el capitalismo no va a acabar mañana. Ahí lleva unos siglos, ¿no? Lo estamos intentando. Tiene una mala salud de hierro el capitalismo, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Claro, ¿y en qué falsas soluciones nos hemos empecinado y se ha demostrado que nos sirven? ¿Nos puedes poner algunos ejemplos? Pues yo creo que quizá una de las peores malas soluciones o no soluciones a las que estuvimos o no estuvimos nosotros en plural, pero se estuvo empeñado, ¿no?, es un poco dejar al mercado que actúe en estos mercados de carbono o eficiencias, o dejar que ¿no?, la innovación capitalista solucione los problemas que ella misma crea. Yo creo que eso se ha demostrado falso, no ha habido ni un solo paso adelante prácticamente en muchos años y décadas de ese tipo de ideas, y lo que ahora creo que se está imponiendo para bien es una idea de que los estados tienen que actuar, tiene que haber política industrial dirigida por los estados y las transformaciones tienen que venir, ¿no?, sobre todo desde los poderes públicos y desde la sociedad organizada. Claro, porque ¿quiénes son los culpables? Siempre se nos pide a los ciudadanos mucha responsabilidad, la que no se les pide a los grandes empresarios, a las grandes fortunas. ¿De quién es la culpa? Creo que este es otro problema complicado. Yo creo que efectivamente los ricos y muy ricos tienen una responsabilidad desproporcionada comparado con el pequeño número que son, pero sí que es verdad que cuando vemos estos datos, ¿no?, del 10% del mundo, el 20% de la población mundial responsable de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, esos son 800 o 1.600 millones de personas. Entonces eso nos incluye seguramente a todos los que estamos en esta sala, a la inmensa mayoría de personas que viven en nuestro país o en países como el nuestro. Entonces creo que eso apunta a que es un problema más complicado, ¿no?, que meter en cintura pues a un pequeño grupo de ultra ricos, sino que es una transformación social general que afecta a muchísima gente. ¿Y de qué manera entonces nosotros tenemos una responsabilidad y qué podemos hacer con ella? Pues yo creo que lo que hay que hacer es hacerse cargo de que es un problema que también nos afecta y que afecta a la forma que vivimos, y creo que tenemos que trabajar por organizarnos, ¿no? Que yo creo que uno de los dos ejes o una de las dos cuestiones de mi libro es que hay un déficit de organización política, de constituir una fuerza que yo llamo Partido del Clima, ¿no? Quizá claro, un poco de forma provocadora, pero digamos, un grupo de gente que sea un poco intransigente con que este problema es central, que no va a desaparecer por sí mismo y que es el gran reto de nuestro siglo y de nuestra especie, y que ahí no podemos transigir y que tenemos que exigir soluciones, pero también trabajar por conseguirlas. ¿Y cómo debería ser ese partido del cambio y del clima para llegar más lejos de lo que han llegado en este asunto los partidos tradicionales? Pues yo creo que uno de los problemas quizá también que tenemos en la izquierda es imaginar que Partido del Clima necesariamente significa un gran partido de masas organizado, ¿no?, como existía en el siglo XX, con miles, centenares de miles, millones de militantes, que esté como obsesionado con este tema. Creo que por el tipo de sociedad en la que estamos ahora, ese tipo de partidos hoy en día es muy difícil de constituir. Estamos viendo, ¿no?, constantemente que fuerzas políticas surgen, duran unos años, alcanzan unos objetivos y se vuelven a deshacer. Y creo que hoy en día más bien la cuestión es una intermediación, una articulación, ¿no?, una coordinación de muchos diferentes tipos de organizaciones, que pueden ser pequeños partidos, sindicatos, asociaciones, empresas, ¿no?, organizaciones de la economía social, y que todas juntas trabajen por unos objetivos más o menos comunes, con sus diferencias, pero también con sus puntos de acuerdo y de trabajo conjunto. Yo creo que un poco ahí esa es la idea, la manera en la que yo veo ese partido del clima, ¿no? ¿Y con qué cartas deberíamos jugar ese partido o este juego? ¿Cuáles son esas utopías pragmáticas de las que tú hablas? Danos algunos ejemplos.
Pues, por ejemplo, mi libro termina con una pincelada de lo que yo creo que puede ser una utopía pragmática, que quizá parezca poca cosa, pero que creo que históricamente sería una victoria increíble, que es que creo que hoy en día estamos capacitados para conseguir tener energía suficiente para todas las personas que viven en el mundo, ¿no? Hemos durante miles de años luchado y sufrido por estrujar energía pues, de los combustibles fósiles primero y antes de eso incluso de formas más primitivas de energía. Creo que hoy con las renovables podemos tener energía abundante y limpia para todas las personas que viven en el mundo como un derecho, ¿no? Inalienable solo por haber nacido en este planeta, que recibe energía más que suficiente del sol cada día, y creo que eso puede ser un paso fundamental para superar la crisis climática y también para mejorar nuestras vidas, ¿no? Pasar de la lucha por lo escaso a simplemente la gestión democrática de lo más que suficiente que recibimos de nuestra estrella, ¿no? Del sol. Bueno. Permitidme intervenir un momento. Sí. En línea con el concepto de soluciones existe el proyecto Drawdown, una organización que quiere ayudar al mundo a llegar al punto Drawdown, que es en el que los niveles de gases invernadero dejan de aumentar y empiezan a caer. ¿Y qué proponen para eso? Hasta 86 soluciones ordenadas según la cantidad de emisiones evitadas. En lo más alto de la tabla aparecen algunas como... Multiplicar la energía eólica terrestre. Redoblar la energía solar fotovoltaica. Popularizar las dietas ricas en verdura y fruta, disminuyendo la carne. Reducir drásticamente el desperdicio de alimentos. San, ¿tú cómo ves estas soluciones? ¿Propondrías alguna otra? Creo que hay algunas que están en este proyecto, ¿no? Y que nos han mencionado, por ejemplo, la transición de la movilidad privada a la movilidad pública, ¿no? O colectiva en la medida de lo posible, o la electrificación de la movilidad, también los procesos industriales electrificados, etcétera. Pero bueno, a mí este es un proyecto que me gusta mucho y me parece que la forma en la que enfocan la crisis climática y las soluciones encaja perfectamente con lo que hemos estado comentando, ¿no? ¿Por qué si se conocen tantas soluciones cuesta tanto que se pongan en marcha? Yo diría que hay dos motivos principales. Uno, que hay una cantidad bastante importante de gente con un interés muy fuerte en que no se consigan esas soluciones, porque sus beneficios empresariales dependen de que no se haga. Y otro es que la crisis climática, digamos, es una consecuencia casi inevitable de la forma que vivimos cotidianamente la mayoría de las personas que vivimos en este planeta. Entonces, solucionarlas supone transformaciones muy profundas en muchísimas cosas que hacemos cotidianamente. Entonces no es como, no hay una solución, no hay un solo paso mágico que se pueda hacer, sino que es una cuestión muy complicada. Entonces creo que hay que interiorizar un poco esa complejidad y asumir que es un proceso pues, ¿no? muy difícil, que requiere muchas intervenciones en muchos lugares y algunas de muchos años, incluso décadas. Es tan difícil que parece que implementamos las soluciones menos eficaces, como el reciclaje de plástico o papel o el uso de bicicletas eléctricas. ¿Hasta qué punto este tipo de medidas son inútiles? Bueno, las bicicletas eléctricas creo que no son una de las... creo que yo sepa, son de las cosas que más emisiones están reduciendo, así que yo creo que eso es algo que hay que defender. Menos mal, porque vengo aquí en bici eléctrica. Sí. Exacto, ¿no? Creo que nos obsesionamos mucho con los coches eléctricos, pero las bicicletas eléctricas son de las formas de movilidad que más están haciendo por luchar contra la crisis climática. Pero bueno, yo creo que es normal quizás, ¿no? que a cierta gente le interese promover este tipo de soluciones sencillas y que a nosotros también nos interese como un poco quizá engañarnos a nosotros mismos pensando que haciendo eso es suficiente. Yo no quiero despreciar como esos gestos, ¿no? Pero creo que pues simplemente pues hay que asumir que hay transformaciones, digamos, estructurales de la sociedad que son inevitables y por las que tenemos que luchar y que no podemos hacer como en nuestra vida cotidiana, sino que requieren como, ¿no? una acción colectiva para llegar a ellas. Pues San, gracias por haber sido nuestro manual de instrucciones para empezar a abordar esta escape room. Gracias por invitarme. Esperamos vernos al otro lado, en un mundo mejor. Exactamente. Habéis completado el nivel introductorio. Podéis pasar a la sala de la energía. Muy bien. Ten cuidado, no toques nada, que creo que las paredes están electrificadas. Vale, voy al menos a encender este panel. Wow. Bien hecho. Dice que tenemos que hablar con Xavier Cugat, experto en energías renovables, sector en el que trabaja desde hace 2 décadas y especialmente en energía fotovoltaica, pero yo por aquí no lo veo. ¿Dónde estará? Imagino que detrás de esta puerta de la sala. ¿Xavi? Buenas, aquí estoy. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos buscando soluciones para salir de esta escape room y nos han dicho que tenemos que hablar contigo para la cuestión de la energía. ¿Cuáles nos dirías que son las grandes soluciones en este sector? A ver, en la actualidad uno de los problemas que tenemos es que de la mayor parte de energía que consumimos, que es más del 75%, proviene de fuentes fósiles que, como todos sabemos,
son las causantes principales del cambio climático. Entonces, hemos de sustituir estas fuentes. Además, estas fuentes son muy ineficientes. La mayor parte de productos derivados del petróleo o fósiles que consumimos se convierten en calor que no queremos. Son extremadamente ineficientes y tenemos maneras mucho más eficientes y sin impacto climático para conseguirlo, como es la electricidad como fuente, que es muy eficiente, y las energías renovables. Para hacernos una idea, y voy a poner un ejemplo, por decir algo que quizás tenemos más en mente, el coche, de cada kilovatio hora que consume un coche en combustible fósil, el 70% se convierte en calor. En cambio, si vamos en coche eléctrico, solo se convierte el 10% en calor. Y esto, que pongo el ejemplo del coche, sucede en todos los lugares donde usamos energía. Por tanto, usar electricidad y energías renovables, no solo ser más sostenible en cuanto a emisiones, sino que además es ser mucho más eficiente y consumir mucha menos energía. Xavier, tú eres experto en almacenamiento. ¿Qué importancia tiene este ámbito a día de hoy? Es un impacto creciente. Digamos que en este momento yo lo definiría como que estamos al principio, a nivel mundial, en España mucho más al principio, porque prácticamente no hemos hecho nada a nivel de almacenamiento, pero va a tener una importancia fundamental, porque al usar fuentes de energía renovables, usamos fuentes de energía que en este momento están e igual dentro de un rato ya no están. El almacenamiento nos permite, pues, de alguna manera, guardar estas fuentes de energía cuando tenemos excedente, para usarlas cuando no tengamos este excedente, ¿no? Esto explicado así de una manera quizás un poco simple, ¿no? Pero claro, para que lo entendamos todos. Sí, pero ¿qué soluciones concretamente de almacenamiento se están desarrollando en este momento? Bien, principalmente lo que tenemos, ahora mismo hay una solución muy madura, que es el bombeo hidráulico, del cual tenemos bastante capacidad en España, que lo que hacemos básicamente es como tener dos depósitos de agua, en este caso dos embalses, donde movemos el agua hacia arriba gastando energía en el momento en que tenemos excedente o podríamos tener excedente de energía renovable, y la turbinamos hacia abajo generando energía cuando nos falta esta energía. Esto es lo que ya tenemos y es relativamente complejo seguir construyendo porque depende de recurso hidráulico y también tiene un impacto ambiental importante en los embalses. Luego hay la otra solución que, digamos, está explosionando en el mundo, que es el almacenamiento con baterías. El almacenamiento con baterías es muy compacto, usa muy poco sitio y realmente es muy flexible, y parece ser que en España vamos a empezar con esto y hay mucho en tramitación, y hay lugares del mundo donde realmente hay momentos del día en que funcionan de manera muy importante con generación con baterías, como algunas zonas de Australia, por ejemplo, o en California. Ajá. Y sin embargo, Xavi, con el apagón intentaron volver a vendernos la nuclear y claro... Tened cuidado, no vayáis por ahí. Hay demasiadas partes interesadas tratando de convenceros de que la solución pasa por la energía nuclear. Es una trampa. Vale, ¿por qué no es una solución, por mucho que algunos se empeñen en considerarla energía verde? El invitado anterior hemos hablado de los intereses que hay de muchas empresas, ¿no? Entonces, la manera de oponerse a estos intereses, a veces la manera más inteligente no es oponerse frontalmente, sino aplicar lo que llamaríamos estrategias retardistas. Es decir, estrategias que aparentemente parece que sí que van a favor de una transición energética, pero lo único que buscan es retrasarla. Y una de ellas es la nuclear. La nuclear es costosa, se tarda mucho en implementar una central de energía nuclear desde que se toma la decisión hasta que se conecta, y bueno, el hecho de que sea costosa significa que podemos hacer menos energía por euro invertido, cuando lo que nos interesa en un momento en que tenemos prisa en hacer una transición energética es dar
conseguir la máxima cantidad de kilovatios hora por cada euro invertido, ¿no? No menos. Y la nuclear pues entraría dentro de esto, por no hablar de los problemas de sus residuos, que bueno, que no son emisiones de CO2, pero, y habría que contextualizarlo de no son emisiones de CO2, pero que también tienen un problema importante, ¿no? Entonces, la nuclear como que no lo veo. Por cierto, que en el apagón, que se ha visto que fue por problemas de tensión más que de inercia, que algunos habían hablado al principio sin tener información, las nucleares son bastante malas regulando tensión. De hecho, es quizás de las fuentes de energía que tienen más problemas en regular tensión, cuando las renovables son extremadamente eficientes en este caso. Sí, pero también se vio en el apagón que no se están gestionando de forma adecuada. ¿Qué tendrían que mejorar las administraciones en la gestión de esa energía renovable? Aquí la crítica quizás que puedo hacer a la administración es que veo que la transición energética en nuestro país tiene una velocidad que la administración no ha sido capaz de asumir. En 4 años se ha incrementado enormemente la cantidad de energías renovables en nuestro sistema eléctrico, y una cantidad de normas técnicas que nos servían hace 4 años, pues es urgente actualizarlas. Las renovables tenían una normativa hace 4 años que sigue siendo la misma, que era como tenemos una pequeña parte del sistema eléctrico y bueno, de momento podemos funcionar de esta manera porque es pequeña, pero ya no es pequeña, es muy importante. De hecho, la mayoría de energía eléctrica que consumimos en este país es de fuente renovable, más del 50%. Entonces, pues necesitamos actualizar todo teniendo en cuenta de que ya no es una fuente adicional, sino que ponemos en el sistema, que hay que actualizarlo como fuente principal del sistema. Xavi, muchísimas gracias por ayudarnos a pasar la sala de las energías, que nos daba mucho calambre. Pues no se electrice, es seguro esto. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, hasta luego. Bueno, dejamos atrás esta sala. Game Master, ¿sigues ahí? Siempre. Os voy observando, humanos, para ayudaros a escapar. Lo vais haciendo bien. Habéis completado el nivel de energía. Podéis pasar a la sala de la alimentación y la biodiversidad. ¿Qué hacemos en un supermercado? Pues porque en octubre la Uniclimática hablará de la relación entre crisis climática y lo que comemos. Me ha dado bastante hambre ver esos filetes que tienen muy buena pinta. A ver. Vaya. Cuidado, la ganadería genera tantos gases de efecto invernadero como todos los coches, trenes, barcos y aviones juntos. 1 kilo de carne de vacuno tiene una huella de carbono de 99 kilos de CO2. ¡Qué barbaridad! ¿Una ensalada de aguacate y gambas, entonces? No te pongas creativo, necesitamos un nutricionista y tecnólogo alimentario de confianza. Lo tenemos. Ese hombre con el carrito es Aitor Sánchez, ¿te acuerdas de él? Hombre, el autor de Tu dieta puede salvar el planeta o Mi dieta cogea. El mismo Aitor. Aitor, ¿qué tal? Crudos días, ¿cómo estás? Crudos días. Encantado de verte por aquí en este supermercado de la Escape Room Soluciones. Qué bien que te encontramos porque te necesitamos. A ver qué metemos en el carro. Sí. ¿Qué enigmas guarda nuestra dieta? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la alimentación es una de las actividades humanas que tiene un mayor impacto, y yo creo que además la parte más importante es que nadie se escapa a ella. Es decir, toda la población mundial come, no todo el mundo cogemos vuelos transoceánicos. Todos los que pueden comen, también claro, hay que decirlo. Claro. Y aquí tenemos una buena noticia cuando miramos el horizonte, y es que la alimentación tiene un gran impacto como actividad, como emisiones y con otros impactos que no se miden en emisiones de CO2, porque también causa deforestación, acidificación de suelos, eutrofización de aguas, es decir, los impactos son muy variados, pero hay una buena noticia, y es que es tan variable el impacto que puede causar la alimentación que lo podemos mitigar si seguimos una alimentación sostenible. Bueno, de hecho, la tercera solución del proyecto Drawdown, que más emisiones ahorra, es una dieta rica en vegetales. Hasta 103 gigatoneladas de CO2 en 2050 podríamos ahorrar comiendo una dieta rica en vegetales. ¿Cómo puede ser que comer más verde solucione tanto?
Porque realmente cuando diseñamos nuestra alimentación vemos que lo que es realmente ineficiente es generar proteína animal. A ver, si nos vamos a nuestro plato vemos que la diferencia entre grupos alimentarios no es muy distinta en términos de emisiones. Cuando escoges cereales, el sorgo, el mijo, el arroz, el trigo, parecido. En las verduras, tomate, calabacín, un pimiento, tienen emisiones muy parecidas. ¿Dónde está la gran diferencia? En si esa proteína viene a partir de la carne, del pescado, de los lácteos, de los huevos, o por el contrario nos vamos a la proteína de origen vegetal, porque es que ahí es súper eficiente producirla a partir de las plantas. Y cuando pensamos plantas hay que siempre irnos a las legumbres, que a veces nos vamos a esta comparativa de lechuga y tomate o más ensalada y menos carne. Y dietéticamente no es la sustitución óptima. Dietéticamente habría que consumir menos carne y pescado, pero tomar más legumbres, que es la proteína de origen vegetal, de calidad y de buena cantidad también. ¿Y esto lo podemos hacer sin dejarnos el sueldo? Sí, bueno, de hecho, además donde más gastamos los españoles en la cesta de la compra es en carne. Es en carne y en pescado. Es extremadamente barato comer a base de legumbre, de garbanzos, de alubias, de lentejas, incluso derivados que ya tenemos más al día, como el hummus, el falafel, el edamame, un bloque de tofu, que es baratísimo. Todas estas soluciones son saludables y baratas. ¿De dónde viene este mito de que parece que irnos a un modelo más vegetal es caro? Porque estamos pensando en esos análogos del supermercado que son más caros. Pero nadie está diciendo que tengamos que ir a la hamburguesa vegana, que tengamos que ir al atún vegetal que vale 4,99, a que te compres los bocados de pollo vegetal que valen 4 euros. Claro, pero ¿qué cuesta un bote de garbanzos? ¿Qué cuesta un bote de lentejas? Ahí es donde podemos ayudar al bolsillo, a la salud y al planeta. Sin embargo, para elegir esa dieta tenemos que luchar con toda una industria alimentaria que es una de las mayores fuentes de emisiones, entre el 25 y el 30% del total. ¿De dónde salen esas emisiones de esa industria y cómo afectan a la biodiversidad? Pues esas emisiones salen de un lado de los animales, porque tener a esos seres vivos que en ciertos lugares, además a nivel local, en Cataluña, por ejemplo, ya tenemos más cantidad de cerdos que de personas. Es prácticamente como duplicar la población de una de nuestras regiones. Entonces, por un lado tenemos la ineficiencia de mantener a todos esos mamíferos consumiendo, pero es que hay que llevarles la comida. Y España es un país importador en gran medida de soja de Sudamérica que tenemos que traer para nuestros cerdos y nuestras gallinas. Esos animales viven meses, con lo cual no hay que pensar siempre de es que mi jamón viene de Murcia, mi jamón viene de Aragón, mi filete de lomo viene de Cataluña y solo lo vemos en términos de transporte regional. Es que durante meses has tenido que llevarle comida en barcos, que además está deforestando al otro lado del Atlántico y claro, durante muchísimas semanas causa una ineficiencia terrible. Además del maltrato a esos animales, porque más cerdos que personas. Como haya un día una rebelión en la granja, nos ponemos a trabajar para el ganado porcino. Hablemos de esa industria. Muchas etiquetas dicen que las empresas alimentarias cuentan con certificaciones de sostenibilidad y apuestan por la agricultura regenerativa. Vaya. Cuidado, no vayáis por ahí. Las certificaciones voluntarias de sostenibilidad y la agricultura regenerativa son prácticas habituales de greenwashing en el agronegocio. Ya me lo temía, pero gracias por la advertencia, Game Master. Aitor, ¿qué falsas soluciones climáticas salen de la industria alimentaria? Una falsa solución, por ejemplo, es cuando nos argumentan que el futuro tiene que ir por la ganadería extensiva. Que sí, que la ganadería extensiva, dentro de lo que cabe, es un modelo productivo menos cruel, que a veces es muy bucólico o lo podemos romantizar. El problema es que esa ganadería es poco representativa y además no podríamos escalarla, no podríamos llevarla a nivel mundial ni tampoco a nivel España, porque implicaría usar una tremenda cantidad de superficie que no podemos destinar para una actividad privada como sería la ganadería. Entonces, ¿a qué afectaría? ¿A nuestros espacios naturales? ¿A nuestras ciudades? No hay que darle más espacio a unos animales que son ineficientes. Por lo tanto, ¿por dónde va el futuro? Intentar buscar dentro de nuestro patrón dietético más proteína de origen vegetal, porque ya la estamos produciendo. Es que ya estamos generando grano, legumbres para esos animales, con lo cual sería darle menos a los cerdos, a las gallinas y a las vacas y darle más cantidad directamente a las personas, porque en términos de eficiencia, un plato de legumbres versus un plato de carne es 10 veces más eficiente. Muchas de las emisiones de efecto invernadero son causadas por la pérdida y desperdicio de alimentos. De hecho, la reducción del desperdicio es la cuarta solución que propone el proyecto Drawdown del que hablábamos antes. ¿Cómo reducimos
el desperdicio de forma personal y también cómo lo hace la industria. Sí, es cierto que en Europa específicamente la industria alimentaria combate bien el desperdicio dentro de lo que cabe, pero porque le interesa a nivel económico, ¿no? Es decir, lo que muchas veces se tiraba en el campo ahora se reutiliza para otras soluciones, menores gamas, vegetales que a lo mejor se utilizan para cremas, fruta que se utiliza para mermelada. Y curiosamente, en un país desarrollado del norte global como España, donde más comida tiramos es en los hogares. Esto es muy chocante. A veces pensamos, mira ese hotel donde vamos a tirar todo el desayuno sobrante, o mira el supermercado, ¿no? Que parece que hay tanto, pero claro, realmente eso computa para cientos de personas que han dormido en el hotel o para miles que compran en el supermercado o en ese mercado de barrio. El problema es que cuando tú tiras un plátano en casa o cuando tú tiras ese paquete de queso abierto, todo te computa a ti. Y el desperdicio alimentario en los hogares está alrededor del 45-50%, casi la mitad se tira en casa. Así que yo creo que aquí pasa un poco por la responsabilidad individual, que fijaos que muchas veces aquí se habla menos de la responsabilidad individual y deberíamos aprender un poquito más recetas antidesperdicio, que ante la duda congelemos ese plátano para luego hacer un batido, que hagamos una cremita, una sopa fría cuando ese pepino ahora en verano se te está poniendo feo, y que hagamos este ejercicio de antes que vaya a la basura, lo congelo y ya veré luego en qué lo uso. Miremos con cariño a esas zanahorias que están ahí mirándonos desde el cajón, que es que yo con las zanahorias sufro muchísimo, es que se ponen blandas en un momentito, pero bueno, hay que hacer algo con ellas, chuchurrías corriendo. Claro, al final la pregunta del millón ¿es posible una alimentación sostenible en una sociedad capitalista? Completamente lo es, porque al final, a base del capitalismo, vamos a tener que adquirir nuestros alimentos. Lo que tenemos que hacer a modelo productivo es que no tomemos todas las decisiones en base a los beneficios económicos. Es decir, ¿por qué hemos acabado con un sistema de monocultivos? Porque solo fijábamos en productividad, que no siempre está ligada a rentabilidad. Claro, los agricultores a veces quieren proteger su monocultivo de olivo, su monocultivo de maíz, de trigo, porque se ha especializado en ello. Y nos estamos alejando también de esa integración de la agricultura, de esa integración de la ganadería con la naturaleza. Por eso también el futuro pasa por una agricultura regenerativa y donde no pensemos únicamente que más toneladas de tu producción es lo mejor, porque a lo mejor pierdes resiliencia y el día de mañana te quedas sin cultivos. Vale, Aitor, hemos llegado aquí a la caja. Cuéntanos qué hemos metido en el carrito. Yo veo que hemos pillado frutas y verduras frescas de temporada, ¿sí? Que eso está genial. Nos vamos así con unos botes de garbanzos y lenteja ya cocida. Bien. Porque además es baratito. ¿Muy práctico? Sí, sí, aceite de oliva. Bien. Frutitos secos. Vale. Unas pocas semillas. Sí. Vamos, si es que al fin y al cabo esto es dieta mediterránea, lo llevábamos diciendo toda la vida. Bueno, Aitor, pues gracias por convertirte ya en el nutricionista de cabecera de Carne Cruda. Nos vemos a la próxima. Y te dejamos que sí, tenemos que seguir escapando. Enhorabuena, habéis completado el nivel de alimentación y biodiversidad llenando el carrito de productos sostenibles, sanos y baratos. Bien. Habéis evitado el greenwashing y a la industria más destructiva. Podéis pasar a la sala de la industria. Venga, vamos, sígueme. Vamos. Aquí quiero presentaros a Francisca Puertas, doctora en Química y profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es experta en hormigón y su componente básico, el cemento Portland, y sabe mucho sobre materiales alternativos de construcción. Ella os ayudará. Las casas en las que vivimos, en los sitios en los que trabajamos, en los hospitales en donde nos cuidan, donde mires, pues el hormigón está ahí. De momento no hay ningún otro material de construcción con las características de versatilidad, incluso de durabilidad que da el hormigón, pero tiene sus problemas. Mira qué interesante este gráfico. La edificación y la construcción representan el 34% de la demanda de energía y el 37% de las emisiones de CO2 en el mundo, sin contar con que los países en vías de desarrollo necesitarán mucho más en las próximas décadas. Y también dice que el hormigón está en todas partes desde hace casi 200 años y es el segundo producto más usado por el ser humano después del agua. La fabricación de cemento Portland lleva asociado entre un 7 y un 8% de emisiones de CO2. Y el tema fundamental es que se utiliza y se va a utilizar mucho hormigón en el presente y en el futuro, y el componente básico del hormigón es el cemento, y eso lleva implícito pues problemas medioambientales de utilización de materias primas, gastos energéticos y emisiones de CO2. Aparte de que el sector de la construcción en sí mismo es un sector que está muy preocupado por intentar... Y por eso, en el grupo de investigación de Francisca, Química del Cemento, se centran en reducir el impacto medioambiental y energético que implica la fabricación de hormigón.
Entonces trabajamos pues desde el punto de vista de sustituir el principal componente del cemento, que se llama clinker. A ver, que me pierdo con la solución a este dilema. No tengo ni idea de qué es clinker. Game Master, ayúdanos. El clinker es uno de los principales componentes del cemento y se produce calcinando materiales como piedra caliza y arcilla a temperaturas muy altas. Un proceso que, como podéis imaginar, consume mucha energía y libera gases de efecto invernadero. Muchísimas gracias, entendido. Vamos a seguir escuchando a Francisca donde lo dejamos. Entonces nosotros trabajamos pues eso, en la fabricación de cementos en donde se reduzca el clinker de Portland, que es el que se fabrica en las plantas cementeras, utilizando otros materiales sin que las prestaciones mecánicas del cemento final y del hormigón final se vean afectadas. Intentamos buscar vías de desarrollar cementos y hormigones a través de procesos menos energéticos y sobre todo con menor emisión de gases de efecto invernadero y reutilizando residuos y subproductos procedentes del sector de la construcción u de otros sectores industriales en la preparación de estos materiales. Así que hablamos de nuevo de reciclaje, pero claro, bien hecho. La economía circular es un factor muy importante en estas investigaciones y básico también además en los requerimientos que tenemos a nivel nacional y europeo, reutilizar residuos, y en este caso en el sector de la construcción y más concretamente en el caso nuestro en la preparación de materiales de construcción. Ya, pero todo esto está pasando. Pues estoy leyendo que algunos de estos estudios ya se incluyen en normativa europea y estos materiales ya empiezan a desarrollarse en países como China o Australia, y otro de los objetivos es que las nuevas construcciones resistan más y mejor. La rehabilitación de edificios e infraestructuras supone un coste económico muy elevado. Entonces lo que se pretende en este momento es intentar alargar también la vida útil de las estructuras, manteniendo su durabilidad, sus prestaciones, y para eso también se están haciendo investigaciones. No solamente reutilizar productos, sino que al final los materiales que se preparen tengan unas características. Estoy leyendo que no es necesario abandonar del todo materiales tradicionales como la madera. ¿No? Parece que la clave está en que si conseguimos alargar la vida útil de los edificios, reduciremos impactos, costes y por tanto la cantidad de materiales que necesitamos. Bueno, igual estamos resolviendo uno de los enigmas de esta sala para seguir avanzando. Estamos cerca de una construcción sostenible con materiales sostenibles. Si no, no estaríamos aquí. Claro que sí, se han hecho muchos avances, se han hecho muchos estudios, hay mucha gente que está trabajando, no solo nosotros, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Sí, claro. Vale, claro que sí. Vale, bueno. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, soluciones a verlas, haylas. Y las estamos encontrando. Así es, estamos escapando. Habéis completado el nivel de industria. Podéis pasar a la última sala, la sala de transporte. A ver. Bueno, esta es la última prueba, pero creo que una de las más difíciles porque el transporte emite una cuarta parte de todas las emisiones de CO2. Y parece que es el único sector en el que las emisiones han aumentado en las últimas 3 décadas sin detenerse, un 33%. Y además hay que distinguir entre transporte de mercancías y de pasajeros por tierra, mar y sobre todo por aire. Cuidado, viajar en avión es hipercontaminante y os debería preocupar mucho, pero actualmente emitimos mucho más CO2 viajando por carretera. Centrad el foco. Mira, ahí llega alguien en bicicleta. Aquí dice, que llegará pedaleando Mercedes Vidal, ambientóloga y expresidenta de Transporte Metropolitano de Barcelona. ¿Mercedes? Hola, buenos días. Buen día. Buen día. ¿Qué transporte contamina más a escala global? Pues a escala global, desde luego, es el transporte por carretera. Además con diferencia. O sea, el transporte por carretera, ya sea de personas o de mercancías, pues se lleva un buen porcentaje de las emisiones globales. Para que centremos los datos a nivel español, el transporte, en los últimos datos disponibles, pues es casi el 33%, o sea, un tercio de las emisiones en España, y de esa cantidad, pues prácticamente el 30% es el transporte por carretera. Imaginaros lo que le queda al resto. Claro, y queríamos centrarnos en el transporte de viajeros porque contamina más que el de mercancía, pero en realidad, ¿en qué porcentaje y cómo se relacionan uno con otro? Bueno, el transporte de viajeros, si se produce por carretera, o sea, al final estamos hablando de una aglomeración, ¿no? digamos, de decisiones individuales
que produce, ¿no?, pues unas emisiones que le llamamos difusas, que son que son menos controlables. No es lo mismo que las emisiones de una industria, que están ahí, ¿no?, que tú puedes aplicar medidas concretas, que un conjunto, ¿no?, de pequeñas decisiones individuales, pues porque tal empresa hace los cargos con camión o con furgoneta porque le viene mejor que en tren, y porque, bueno, pues si no tengo incentivos para utilizar el transporte público o la bicicleta, si me es más cómodo, utilizo el transporte privado. Entonces todo eso va a parar hacia los comportamientos personales y es más difícil de reconducir. Claro, porque ¿cómo habría que reducirlo? ¿Cómo incentivamos que reduzcamos nuestro uso de la carretera en vehículos privados? Pues es una mezcla de decisión individual, pero desde luego con un papel muy importante de las instituciones a la hora de promover el transporte sostenible, sobre todo el transporte público, que es el que tiene una mayor capacidad de carga de viajeros respecto a la energía que consume. Y aquí el campeón absoluto es el ferrocarril, que es absolutamente imbatible. No hay ningún transporte que tenga un consumo per cápita de energía más pequeño que el tren. Si comparamos con el avión, ¿no? Claro, el avión en conjunto tiene unas emisiones relativamente pequeñas, pero no porque consuma poco. Si lo hacemos en per cápita, las emisiones per cápita de un viaje en avión son espectaculares. ¿Y el tren incluye también el metro? Sí, por supuesto. Todo lo que tenga esa capacidad de carga. O sea, hablamos, por ejemplo, el ferrocarril, un tren de cercanías, pues tiene una capacidad de transportar viajeros de 8.000 personas hora. O sea, estamos hablando de un transporte con una capacidad de carga elevadísima, que en el siglo XIX pues se hizo una apuesta administrativa, ¿no?, y estatal por ese transporte, pero que luego se abandonó por el transporte por carretera. Y ahora deberíamos estar recuperando, ¿no?, pues ese impulso al ferrocarril, porque igual que en el siglo XIX pues fue una idea de futuro, al futuro solo se va en tren. ¿En qué lugar situarías el transporte colectivo en autobús? Pues es importantísimo también, o sea, en proporción, ¿no?, un poco a las diferentes necesidades de transporte, hay cada uno más eficiente en una situación. ¿Que tienes un lugar muy denso? Pues entonces ahí puedes instalar ferrocarril y transportar un gran número de personas con eficiencia. ¿Que estamos hablando de ciudades más pequeñitas o medianas o lugares con una menor densidad? Pues ahí el tranvía es lo que mejor te funciona. Y conforme bajamos en densidad, pues ahí entra el autobús o incluso pues el transporte a la demanda, que es el transporte público adecuado para los lugares con una densidad más baja. Hay soluciones para todo y, por supuesto, los transportes individuales, la bicicleta o incluso pues los vehículos de movilidad personal, muy denostados últimamente, pues son una gran solución para la movilidad individual. ¿Te refieres a los coches eléctricos? No, me refiero a patinetes y a dispositivos similares que tienen... es un transporte eléctrico muy eficiente. Mira, el transporte eléctrico, cuanto más pesado, menos eficiente. O sea, las baterías, ¿no?, son comparativamente muy grandes. En un autobús eléctrico la batería es bastante grande, entonces es más eficiente, por ejemplo, pues ya utilizar un tranvía que va directamente enchufado a la catenaria. En cambio, en los patinetes o bicicletas eléctricas, la batería es muy pequeñita para la carga que tiene que mover y eso la hace muy eficiente. Pero una gran ayuda en las ciudades. Claro, pero muchas veces se nos dice que desincentivar el uso del coche, es una medida que va en contra de las clases más bajas. ¿Tú qué opinas? Pues que con los datos en la mano eso es una gran mentira, como tantas otras cuestiones que nos quieren hacer creer. El vehículo privado sí que es cierto que está muy extendido, pero tiene un enorme sesgo de renta y también de género o de edad. Mira, os doy datos de Barcelona. Se nos quiere hacer creer que el coche es una realidad universal y no lo es. En Barcelona solo el 55% de los hogares posee un coche, un turismo. Eso ya te deja fuera a
a gran parte de las familias. Pero es que si miras esta cifra por renta, los resultados son totalmente distintos. El segmento, ese 55% de media se transforma en que el segmento de renta más bajo tiene un 34% de las familias que tienen un turismo, y el segmento de renta más alto, en cambio, es el 78% de las familias. Por lo tanto, cualquier política que desincentive el uso del vehículo privado es además una política progresiva. Y si además aplicamos mecanismos de financiación cruzada, es decir, mecanismos que, extraigan dinero del vehículo privado, pues todo lo que son peajes, etcétera, tan tremendamente impopulares, y lo inyecten en el transporte público, que es el transporte accesible para todos, ¿no? Pues son políticas tremendamente progresivas. Porque he hablado de renta, pero nos dejamos a la edad fuera. O sea, la mayor parte, ¿no?, de edades, o sea, si hablamos de niños, ¿no?, o de personas mayores, pues es que no conducen, porque directamente no pueden. Y con todo esto, si siguiéramos el plan progresivo de reducción, ¿llegaríamos al objetivo del Pacto Verde Europeo, que es reducir un 90% de las emisiones para 2050? Sí, para llegar ahí hacen falta medidas muy, muy, muy ambiciosas. Y eso quiere decir reducir drásticamente el uso del vehículo privado, tanto en las ciudades como en carretera. La buena noticia es que hay soluciones y están inventadas hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahí entran en juego, ¿no?, pues los intereses ligados al vehículo privado, tanto de las compañías que los producen como de los usuarios, ¿no?, que lo utilizan a diario, que no son la mayoría, pero sin embargo tienen a su disposición pues la mayoría del espacio público de nuestras ciudades. Entonces, tocar esos privilegios pues es difícil. Por eso, ¿no?, pues muchas veces las medidas de movilidad sostenible pues chocan contra determinados intereses, aunque en el interés general pues sean las más adecuadas. Es la mayoría de la población la que se beneficia de las medidas de movilidad sostenible. Y deberíamos llevarlas a cabo no solo porque nos interesa, sino porque además tenemos un país que es muy propicio para ello. Tenemos muy buen clima para ir mucho en bicicleta, como hace Mercedes, que ha llegado aquí con una y se va a ir con la misma. Mercedes, muchísimas gracias. Perfectamente. Te dejamos seguir tu camino en bici. Muy bien. Adiós, adiós. Y nosotros salimos a pie de aquí. Vale. Game Master, ¿lo hemos conseguido? ¿Hemos escapado? En efecto, habéis completado soluciones CC. Habéis escapado de la crisis climática reduciendo emisiones y habéis llegado a un mundo mejor. Pero recordad, esto es solo un juego, la realidad es más compleja y más difícil. Requiere más esfuerzo, más CC, más compromiso colectivo. Nos vemos en un mundo mejor. Hasta pronto. Hasta pronto. Y tiene que ser pronto, porque ya vamos tarde. Sí, nosotros lo hemos conseguido, pero si queréis encontrar la forma de escapar de la crisis climática, ya sabéis, podéis apuntaros a la Uniclimática en climática.coop y descubrir muchas más soluciones sobre energía, alimentación, industria o transporte en charlas interesantísimas con los mejores expertos y expertas. Y atención, porque los productores de carne cruda tenéis un 50% de descuento. Lo tenéis ya en vuestro mail, una ganga para llegar a un mundo mejor. En la Uniclimática de este año hemos puesto el foco en las soluciones, pero en la del año pasado nos enseñaron un importante y necesario paso previo, la adaptación. Por eso, ahora que hemos salido del escape room, vamos a buscar refugios en los que sobrevivir con otras amigas del programa. La República Independiente de la Radio presenta Rebeldes por Naturaleza. En colaboración con Amigas de la Tierra. Ayer empezó el verano oficialmente, aunque seguro que lo venís notando mucho antes porque un año más los termómetros se adelantaron. Y es para tomárselo en serio, porque el calor extremo provoca 4.600 muertes cada año solo en España. En ciudades como Madrid, en las que el hormigón se impone a las zonas verdes, el riesgo es aún mayor. Pero creo que Irene Valiente hoy nos va a llevar a un refugio climático. Crudos días. Crudos días, sí. Hoy vamos a entrar en un refugio literalmente.
Nuestro guía es José Luis de la Flor, o Josele, como le llaman sus vecinas de Vallecas en Madrid. Me encontré con él en un espacio del barrio de unos 200 metros cuadrados entre bloques bajos de viviendas. Un espacio que hace 2 décadas utilizaba una constructora para almacenar el hormigón con el que construía las casas del barrio. Cuando llegó la crisis de 2007, quiebra y abandona todo este espacio que iba a ser seguramente edificado, pero nos deja el silo de hormigón. Y se fue convirtiendo en un vertedero donde se tiraban cosas de casa, orgánicas, talleres de coches, colchones, aquí había ratas también, bueno, había mucho bicho distinto. Así que después de timbrar en todas las puertas de las casas de alrededor del solar para recabar apoyos, en 2016 las vecinas decidieron ocuparlo. Se pasaron 15 días sacando toneladas de basura y lo convirtieron en un parque para el encuentro vecinal, un auténtico oasis en un barrio muy falto de zonas verdes. De vertedero a parque, ¿eh? No suena fácil hacerlo. No, pero suena muy bien. ¿Y qué hicieron con el silo? Pues lo tunearon y como tiene forma de cohete, les inspiró para darle nombre al lugar. Porque atención, estamos en el parque vecinal autogestionado Sputnik, donde hasta las plantas son de las vecinas. No hay nada que estuviera aquí, fíjate las dimensiones que han tomado ya, las higueras, ya las raíces que tienen, bueno, y todo el verdor que hay aquí, el frescor, y esto lo mantenemos también las vecinas, venimos a regar con la ayuda de uno de los casas que nos presta el agua, luego la pagamos después del verano. Aquí se dan muchas actividades históricamente. De hecho, José le me enseñó un pequeño altillo en el que se representan funciones de cabaret, así que ya sabéis. Qué gran refugio. Pero también acogen charlas, asambleas, talleres y cines de verano que celebran en el solar de enfrente. Qué gran refugio. Por eso nos sorprende que allí nacieran las fiestones de Doña Carloto, también autogestionadas, claro. Aunque lo mejor en estas fechas del año es que es el refugio ideal contra nuestro enemigo número 1, el calor. Porque este parque baja bastante la temperatura de toda esta zona, que es auténtico hormigón, y todavía más con este parasol, con las bugambillas, que hace que aquí, bueno, las noches a la fresca sean, la verdad, deliciosas. Por eso el año pasado fuimos sobre todo a barrenderos, carteras, gente que trabaja en calle, para decirles que, bueno, si necesitaban algún momento tomar el bocadillo, descansar, qué bonito. Les facilitamos la clase. El barrio haciendo barrio, sí, con todo el mundo. Y ya que hablaba de las vecinas, fui a preguntar a 2 que andaban por allí. ¿Cómo os llamáis? Pues yo Diana y ella es Elisa, tiene 1 añito. ¿Qué es para ti este espacio? Pues bueno, es casi el único espacio verde de la zona, como has podido ver, no sé si te ha dado un paseíto, pero vamos. Y luego, pues por ejemplo, en verano, pues una posibilidad de hacer aquí pues asambleas, reuniones o simplemente encuentros, fiestas, lo que sea, sin morir de calor, porque ya has visto que tiene varias zonas súper frondosas con sombrita. Y yo ahora que vengo analizando por motivos obvios todos los parques de la zona, bueno, yo soy de Moratalaz, pero bueno, vengo mucho por Vallecas, es un privilegio. Un privilegio que atrae a madrileñas y madrileños hasta de otros barrios, por lo que veo. Sí, que está custodiado por el arte. Sí, tenemos unos murales muy chulos. El primero fue este histórico, que recuerda los bombardeos fascistas en Madrid, en donde Vallecas fue uno de los espacios más castigados. Aunque el más conocido es el de Lian, ocupa una pared entera y muestra a una mujer mayor fumando un puro bajo el lema Vallecas no se vende. Es este que ves de Nuestra Señora, la cuidadora del parque, esta imagen emblemática cubana que se ha trasladado aquí como gran defensora contra la especulación que quiere echarnos del barrio con este Vallecas no se vende. Porque sí, amigas, la especulación también ha llegado a nuestro refugio, ubicado a apenas 4 paradas de metro del centro de Madrid. El que dice ser propietario del solar ahora quiere echarlos. Y según lo que él nos está presentando, esto va a ser un proyecto de un edificio con 4 plantas, con 3 viviendas por planta y con garaje. Pensar esto en el espacio en el que estamos es doloroso, y luego también porque además son unas casas que nos excluyen. Y no solo perderían las vecinas, también toda esa biodiversidad que ha ido creciendo en estos 9 años en ese pulmón contra la crisis ecológica que es el Sputnik. También hay que tener su violencia para acabar con esto. O sea, meter aquí las máquinas excavadoras y arramplar con esto, ostras, no lo sé, no es tampoco un plato de buen gusto. Somos ya muy brutos, yo lo sé, pero las plantas se van a dañar, claro, no sé, va a ser duro. Va a ser duro.
Vecinos contra buitres, nos suena ese cuento, esperemos que acabe bien. Estaremos pendientes y mientras que sepáis que nos han invitado a hacer un programa en Sputnik cuando queramos. Pues ya estamos tardando en coger el cohete y marchar para allá. Así podremos disfrutar todas de vuestro espectáculo de cabaret. Tú, clásico. Tú ve tirando y abre camino, que tú eres la cabaretera de esta república. Gracias, Irene. A vosotras. Y para hablar de la función de espacios como Sputnik, hemos invitado a que venga aquí a esta república a Miguel Díaz, que es responsable de Biodiversidad de Amigas de la Tierra, que acaban de publicar el informe Refugios Climáticos Comunitarios construyendo en común redes de cuidados. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué es un refugio climático? Pues en general un refugio climático es cualquier espacio, cualquier instalación que genera confort térmico ante pues, olas de calor, olas de frío, eventos climáticos extremos, ¿no? Entonces, claro, esto es una definición tan amplia que ha hecho pues, que en otros veranos, pues mismamente supermercados se hayan autodefinido como refugios climáticos cuando es un lugar de entrar, comprar, salir, ¿no? Y claro, como que esto también, por eso mismo, nosotros hablamos de refugios climáticos comunitarios, porque sí que queremos acotar esa definición, ¿no? Y que queremos que sean espacios accesibles, gestionados comunitariamente y diseñados no para el consumo, como el resto de las ciudades, sino al final para satisfacer las necesidades y también los deseos de las vecinas, ¿no? Que también a veces nos olvidamos de que la configuración urbana no es neutra y al final se priorizan siempre pues, una serie de espacios productivos, de consumo, etcétera, y también queremos hacerle un hueco a esto, ¿no? A que esto esté insertado en unas redes de cuidados que permitan también el sostén de las vidas. Hoy estamos buscando soluciones. Cuéntanos cómo se implanta un refugio climático comunitario. Pues en general un refugio climático comunitario, como cualquier comunal, ¿no? Necesita un territorio donde desarrollarse, una comunidad que lo gestione y una serie de normas, mecanismos que regulen un poco esto, ¿no? Que es a lo que llamamos la gobernanza, pero siempre es como una palabra que nos suena muy grande, ¿no? Sí. Entonces, cuando hacemos esto desde la ciudadanía, pues repetimos este formato, ¿no? Pues lo primero es hacer un mapeo de qué está sucediendo en el territorio donde queremos trabajar y ver qué asociaciones de vecinales trabajan ya, ver cuál es el tejido, ver cuál es la comunidad potencial que nos puede sostener esto, ¿no? Lo comentaba José cuando hablaba del Sputnik, de ese llamar a los timbres, de que al final muchas veces no nos organizamos porque no somos siquiera conscientes del poder que tenemos. En segundo lugar, pues hacer ese mismo mapeo, pero a nivel territorial, ver qué espacios pueden cumplir con esas necesidades que estamos proyectando y cómo podemos llevarlo a la realidad. Una tercera parte, claro, pues nuevamente, ¿no? De decidir cómo si vamos a tomar las decisiones en asamblea, cómo queremos invitar a personas que no participen del espacio, pero que queremos que estén ahí. Y luego para mí hay una cuarta, que es quizá la más importante, que es la de entender que esto es una gestión sostenida en el tiempo, ¿no? Que muchas veces nos quedamos en iniciativas pequeñas o puntuales, pero que al final nuestro objetivo es construir comunidades en lucha y construir una comunidad resiliente que sea capaz también de sortear por las distintas crisis que puedan ocurrir, ¿no? Como la que estábamos viendo en el caso de Sputnik. Claro, ¿y qué papel juegan ahí las administraciones? Claro. Pues aquí creo que hay tres cuestiones principales, ¿no? La primera es dejar hacer, y no en ese dejar hacer al que estamos acostumbradas. Con eso ya sería mucho, ¿no? Claro, y que al final, como ahora se está empezando a hablar como en el ámbito legislativo, normativo, parece que esto es algo que surge de la administración, y esto es algo que surge porque desde hace décadas hay gente que se está haciendo cargo de sus territorios ante el abandono institucional, ¿no? Entonces hay un punto para mí inicial de respetar, de valorizar, de facilitar la vida de estos proyectos, porque al final son quienes nos han estado abriendo camino, ¿no? Después hay una parte como institución de promover directamente la creación de este tipo de refugios, ¿no? Al final, pues, destinar suelo dotacional notificado a la construcción de estos lugares en ciudades como, en este caso, Madrid, donde no tenemos espacio, ¿no? Para poder construirlo, pues ahí cada metro cuenta y cada metro es indispensable, porque cada metro cuadrado de verde urbano en este momento de la historia salva vidas. Y luego también hay una cosa que suele pasar desapercibida, que es también el propio trabajo, ¿no? de la administración, en el sentido de formación a personal de parques y jardines para poder entender mejor cómo funciona este tipo de cosas, contratar facilitadoras y dinamizadoras comunitarias que nunca las vemos en este tipo de proyectos porque no se piensa en esta figura profesional y que sin embargo es la que permite llegar a entender comunidades, a facilitar cómo funcionan. Entonces pues también hay una cuestión por ahí para mí. Y estamos viendo, sin embargo, que la especulación está acabando con estos espacios verdes tan necesarios. ¿De qué manera se relaciona la crisis de la vivienda con la crisis climática? Claro, pues para mí el punto del que tenemos que partir es que la naturaleza en su propio forma de ser genera una serie de beneficios, ¿no? Los árboles no es que produzcan oxígeno porque nos quieran hacer un favor, es porque en su propio proceso vital pues esto sucede, ¿no? Sin embargo, sí que nos da como unos beneficios que en este caso, pues por ejemplo, puede ser la regulación de la temperatura, de la humedad, etcétera.
Entonces, si entendemos que la naturaleza nos da una serie de beneficios y que por tanto tenemos derecho a la naturaleza, estos beneficios deberían ser repartidos por igual, ¿no? Pero aquí tenemos como dos injusticias. Por una parte, una pasada y presente en torno a la distribución de las áreas verdes y de cómo tradicionalmente hay una correlación muy fuerte entre menor renta y menor áreas verdes, y ya no solamente a nivel de cantidad, sino a nivel de cómo se mantienen, cómo se manejan, etcétera. Cuando esto es además especialmente preocupante porque justo quienes menos han contribuido a esa crisis climática y quienes más necesitan de esa protección que nos dan las áreas verdes, ¿no?, son quienes menos acceso están teniendo a estas. Pero además que vemos también otra injusticia presente y futura en la que, claro, si pues justo trayendo el ejemplo de Josele, ¿no?, de tú al final, como no has tenido un área verde de calidad, has estado décadas peleando, pidiendo a las administraciones que necesitas un parque en un solar abandonado que tenías ahí. Y cuando por fin se construye, cuando por fin parece que vas a tener derecho a la naturaleza, lo que pasa es que se revaloriza tu vivienda, sube el precio de tu alquiler, te expulsan de tu casa y además pierdes como toda tu red comunitaria, ¿no? Generas ahí un desarraigo muy fuerte. Entonces, claro, como que me parece como muy importante esto. Bueno, esto es un proceso que lo llamamos gentrificación verde, y me parece muy importante porque al final es una forma de entender que los movimientos no podemos trabajar aislados, ¿no? Sino que en este caso, pues por ejemplo, es muy visual cómo el movimiento por la vivienda y el movimiento ecologista deben trabajar juntas para conseguir esto, ¿no? Porque también, por poner en contexto, pues según últimas investigaciones del ICTA, del grupo de Isabel Angelowski sobre todo, han evaluado que no todo el verde gentrifique igual, sino que, por ejemplo, pues los refugios climáticos comunitarios, los huertos autogestionados gentrifican muchísimo menos que el parque de diseño que hemos puesto, evidentemente, ¿no? Pero que aún así, si queremos cumplir las recomendaciones de la OMS, que es 30% de la ciudad con cobertura vegetal, esto no se puede hacer solo en este momento con iniciativas ciudadanas, sino que necesita una participación política muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, como movimiento ecologista, no podemos únicamente quedarnos en decir tenemos que renaturalizar ya porque el cambio climático nos implica tal, sino que si queremos hacerlo con justicia social, tenemos que decir tenemos que renaturalizar la ciudad, pero tenemos que bajar los alquileres, porque si no, esto no va a beneficiar al conjunto de la población, sino a una pequeña minoría que pueda pagarlo, ¿no? Entonces, como que por ahí creo que también hay como una pista muy interesante de cómo podemos trabajar para que nadie tenga que renunciar a la calidad de vida por miedo a que le echen de su casa. Pues hoy nos has dado muchas pistas para estas soluciones que estamos buscando. Hay ya una red de refugios climáticos de cuidados en la Prospe, en Barcelona, en los patios coeducativos, en la trinchera climática del Casc Antic. En fin, hay muchas formas de buscar mejorar nuestras vidas, y hoy Miguel Díaz, responsable de Biodiversidad de Amigas de la Tierra, nos ha enseñado algunas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿lo habéis pasado bien? Muy bien. Pues venga, ahora vamos a despedir esto todas juntas, ¿vale? Venga. Hasta mañana. Salud y República. Y que la radio os acompañe. Muy bien. Así se escapa mejor. En Cuchipandi, en pandilla.